Ok, tenían su tarea de cuadro diferencial, ¿verdad? Sí. Ok, espérame tantito para que... No. ¿Mande? No podemos. No. De hecho, ahí tenían su... Tenían sus fechas. Ahora sí me falla. Ok, espera. Ujú. Nos quedamos en la parte de fuentes del derecho. ¿Sí estamos en lo correcto? No me corrige. Ok. Bueno, ya habíamos platicado la parte, o empezamos a platicar más o menos la parte de las fuentes del derecho. Decíamos que era de donde provenía todo, digamos que toda nuestra norma jurídica. Yo les comentaba que teníamos tres tipos de fuentes de derecho de manera general. En el caso teníamos la parte de las formales, las reales y las históricas. Decíamos que dos no las íbamos a trabajar, no porque no fueran importantes, sino porque la realidad es que en la materia fiscal casi no las utilizamos. ¿Cuáles no íbamos a utilizar? La parte de las reales y la parte de las históricas. ¿Cuáles íbamos a utilizar? Pues las formales. ¿Por qué las formales? Porque ya sabemos que para que se pueda crear este tipo de normas se necesitan procesos, ¿sale? En este caso de los procesos, ¿cuáles son? Nos quedamos que fuentes formales tenemos la ley, la costumbre, bueno, costumbre y usos, la doctrina y la jurisprudencia. Exactamente, nos quedamos con eso. Ahora, en el caso de fuentes formales, por lo menos para lo que a nosotros nos corresponde o a lo que a nosotros nos interesa, en materia de derecho fiscal, nos dice que nos quedaría la ley, el reglamento, la costumbre y los convenios internacionales. Esas serían nuestras fuentes formales en materia fiscal. ¿Sí? Hola Samantha, buenos días. Perdón, bueno, ya tardes. Bueno, ahora, por excelencia, bueno, de acuerdo, por ejemplo, a las palabras que nos da el autor Giannini, nos habla de que si nosotros nos preguntamos o queremos una definición de qué es la ley como fuente formal, decimos que es una manifestación de voluntad del propio Estado. Pues el Estado es el que decide generar la creación de la norma. Específicamente, bueno, cuando hablamos de la ley, ¿cuál sería nuestra primera legislación? La Constitución. La Constitución, exactamente, la Constitución política quedaría como nuestra primera legislación. En segunda legislación, ¿cuál quedaría? A nivel nacional. Sí, en materia fiscal. No, en ley, no en institución ni nada. La ley federal fiscal, por eso no es como se llama. Ajá, el Código Fiscal Federal. Fiscal Federal. O el Código Fiscal de la Federación, exactamente. La ley tributaria, ¿no? Claro, ahora vamos ahí. En el Código Fiscal de la Federación, ¿por qué se llama así? Porque comentamos que nada más tenemos uno a nivel nacional, o sea, la materia fiscal es a nivel nacional, no tenemos, no sé, un código fiscal para el estado de Puebla, por poner un ejemplo, no es a nivel nacional. Bueno. Claramente, pues ya sabemos que la Constitución nos da las herramientas para saber cómo desarrollar la Constitución o el armado de leyes. Ya platicamos, hablamos precisamente en la parte del proceso legislativo. Ahora, vamos con la cuestión del reglamento. El reglamento es nuestra otra fuente formal en materia fiscal. ¿Qué es un reglamento, muchachos? Ahí sí creo que todos manejan el tema, ¿no? Adelante, Yannick. El reglamento es el desglose de una ley, o sea, aclarando un punto en específico, se hace un reglamento. Por ejemplo, el reglamento de tránsito es como su hijo de la ley de vialidad o algo así. Es como concretiza o puntualiza o explica la ley en particular. Bajo una ley se hace un reglamento como consecuencia de una ley se hace un reglamento. Ok, perfecto, efectivamente. ¿Por qué podemos decir que entonces un reglamento es como la parte de la forma de seguir ciertos conceptos de la ley? ¿Para qué? No sé si tenemos algún procedimiento dentro de una ley, como para qué vamos a hacer una ley de esa ley. Mejor hacemos un reglamento para saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Sí, por eso es el conjunto de reglas, ¿no? Pero se llama reglamento. ¿Para qué? Pues para poderlo hacer.
Ahora, algo importante en cuestión del reglamento. Si bien es cierto, el reglamento también tiene normas jurídicas, no quiere decir que el reglamento no se trata de alguna otra cosa, no. Solamente que acá cabe mencionar que el reglamento no sale del poder legislativo. El reglamento sale de órganos administrativos del Estado, ¿sí? ¿Quién podría entonces, como ejemplo, crear un reglamento en materia fiscal? ¿Quién? Si sale de un órgano administrativo del Estado. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen materia administrativa, no pertenecen al Congreso, no pertenecen a la Cámara de Diputados, no pertenecen a la Cámara de Senadores, no pertenecen al presidente de la República. ¿Sí entendemos esa parte? Sí, ok, bueno. Ahora, tenemos tres tipos de diferentes reglamentos. No todos los reglamentos son iguales, sobre todo porque no nos sirven para lo mismo. Tenemos, por ejemplo, reglamentos que nos sirven para la ejecución de normas o para la ejecución de leyes, que era algo parecido a lo que comentaba su compañera Yadira. En este caso es para que el poder ejecutivo pueda realizar ciertas actividades, ¿sí? O para que tenga ciertas facultades. Esto para que pueda administrar o para que pueda organizar hasta cierto punto las administraciones del Estado. Por eso decía su compañera la parte del SAT. Inclusive puede haber reglamentos hasta para hablarnos acerca del personal, ¿no? No sé, se van a nombrar tantos titulares, los titulares van a necesitar estos requisitos, van a tener que reunir ciertos requisitos, no sé, cualquier otro tipo de cosas. Es más, puede haber reglamentos que inclusive tengan que ver para mandar, ¿sí? O sea, de, a ver, tu organismo te vas a encargar de tal, ¿sí? Para eso nos sirven estos de ejecución de leyes. Tenemos otro, bueno, en el caso de esos que te podemos tener esos tres, depende para varias cosas. ¿Por qué los tres? Porque se supone, digo, que hay reglamentos que contienen las tres cosas en uno mismo, pero bueno, técnicamente nos dicen, no, a ver, solamente va a haber uno. Para delegarle al Ejecutivo, va a haber otro para funcionamiento y organización, y el último que va a ser para darle órdenes a otras instituciones. Esos son los tres, ¿va? Ahora, ¿qué pasa con la costumbre? Yo les había comentado que la costumbre es una fuente del derecho en general. ¿Sí? Les pregunto, ¿qué es una costumbre para ustedes? Así, no en derecho, una costumbre en general. Pues algo que se hace con frecuencia, ¿no? Ok. Ok, algo que se hace con frecuencia, algo que se hace de manera habitual. Resulta que la costumbre, por lo menos en materia de derecho, es eso, algo que repetimos y repetimos y repetimos hasta el mundo, hasta el momento en que para todos se nos hace igual, para todos se nos hace como si fuera una ley. Las costumbres se ven mucho, por ejemplo, para nosotros, no sé, en los poblados indígenas, ¿no? O en ciertos municipios o ciertos lugares en los cuales, no sé, un ejemplo. No sé si se han dado cuenta que hay poblaciones en las cuales cuando se pide matrimonio se entrega una dote. Sí sabemos que es una dote. Sí, sí, como entregarles dinero o darles regalos, más bien, que les llevan hasta comida o que les llevan hasta medio. ¿Cómo qué? Ah, sí, claro, claro. Es muy común. Sí, claro, digo, indistintamente de lo que traiga la dote es un ofrecimiento para la familia de la novia o en su defecto para la novia, pues en esa situación de la solicitud del matrimonio. Ese es un punto, ¿no? Como si, como si fuera una compra. Hay de todo, es de su compañera, puede ser dinero, pueden ser propiedades, pueden ser animales, pueden ser alimentos, dependiendo del lugar y la costumbre de ese tipo de poblaciones, ¿sale? Entonces resulta que eso se hace desde hace muchísimos años. ¿Qué empezó a pasar cuando lo hizo uno y otro y otro y otro y otro? Pues ahora es obligatorio para toda la comunidad o para toda la población, ¿sale? Pasa lo mismo, hay de costumbres a costumbres, ¿sí? En derecho hay costumbres que sí se llevan a cabo. Inclusive, en derecho se tiene el Poder Judicial y la autoridad tiene la obligación de respetar la autonomía de esas poblaciones. ¿Para qué? Pues obviamente para preservarlas, porque son parte de nuestro patrimonio, son parte de nuestra historia, ¿sí? Pero hay de cosas a cosas, hay cosas que no se pueden. Un ejemplo, la parte de la autotutela, que es hacerse justicia por propia mano. Yo no puedo, bajo mi situación de que resulta que aquí en el poblado, si alguien comete un delito, pues lo linchamos, porque así decimos nosotros, no, aguas.
Lo que pasa con la costumbre se tiene que respetar, pero siempre y cuando no contradiga nuestras leyes ya establecidas. Ejemplo, a una constitución. Ejemplo, a un código penal, porque entonces si no, ahí sí ya no hay costumbre, ¿sí? A eso se refiere. En el caso de la materia fiscal, no. En el caso de la materia fiscal, al ser tan, exacto, sí, lo del PAN, muy cierto, eso es costumbre. Cuando tenemos la parte de nuestra materia fiscal, no hay costumbres. O sea, forzosamente, al ser una materia tan rígida, pues nos tenemos que someter forzosamente a lo que nos diga la ley. No tenemos aquí como alguna opción de poder negociar eso, ¿sale? Y la última fuente que tenemos son los convenios internacionales. ¿Qué es un convenio internacional? Perdón, pero ¿cuánto dijo que era la 2? ¿El 2? ¿Cuántos? O sea, el reglamento es un dijo uno que era el de ejecución de leyes. Ajá, en la ejecución de leyes es para ejercitar las cosas del Poder Ejecutivo. Ese es el primero. El segundo es para organización y funcionamiento del Estado y el tercero para dar órdenes a otros entes e instituciones públicas. Obviamente puro administrativo, ¿eh? No creo que algún otro más. No. Bueno, ¿qué es un convenio internacional entonces? Como llegar a un, no se puede decir contrato, pero llegar como a un acuerdo, ¿Ok? no sé cómo interesa. Exactamente, eso es un convenio. ¿Qué diferencia hay entre a ver, aquí derecho? ¿Ustedes? Contador. Ok, ¿tu nombre? Ameyali. Ameyali. Ok, Ameyali, no, ok. Por allá, Samantha, Yadira, Yo dije, allá te dejo donde está. Michelle. ¿Qué diferencia hay entre un convenio y un tratado internacional? ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y un tratado internacional? Ah, bueno, es que el convenio va si lo firmas de buena voluntad, o digamos que llegas a un mutuo acuerdo. En el tratado internacional hay un proceso un poco más complicado porque aparte de que es internacional, primero lo tienes que llevar como discusión, luego lo tienen que aprobar, luego va y el Ejecutivo Federal lo ratifica. Si es que el otro Estado internacional, o sea, el otro país sabe que sí lo acepto, pero van bajo ciertas condiciones como el convenio, pero llega un protocolo, pues un protocolo para poder hacerlo, presentarlo, y en el tratado internacional te ves obligado a que, por ejemplo, en cuestión, esto es un ejemplo de menores infractores, el primer tratado internacional, pero México no tenía la capacidad o la estructura para poder llevarlo a cabo, entonces México lo que hace es reestructurar para poder llevar a cabo ese tratado internacional y tiene un tiempo para poderse llevar a cabo. No es de forma inmediata con el... Bueno, es que en el convenio también puedes poner fechas en específico para poder cumplir una obligación. De hecho. Bueno, sí, para poder cumplir la obligación. Yo creo que más que nada la diferencia tendría que ser en la onda protocolar. Ok, la formalidad. También se pueden hacer a lo mejor. Bueno, el convenio es un acuerdo, ¿no? O sea, nos vamos a poner ese acuerdo. Pero en el tratado existe, que decía nuestro profesor, porque no soy de derecho, lo que es la herencia, ¿no? Nos tenemos que adherir exactamente a lo que dice el tratado, a lo que decía la compañera, hasta cambiar ciertas cosas, por ejemplo, también en un tratado que se hizo, que tenemos que cambiar lo que es en el trabajo en las empresas, reducir horas, darles mayores prestaciones, mejor calidad de trabajo, porque así está estipulado en el tratado. Pero si no lo firmas, no te tienes que adherir. Pues no, sí. Entonces, yo creo que es con el convenio. O sea, yo más bien creo que es la onda protocolar. Ok. ¿Por allá tienes alguna otra idea? No, te digo, o sea, les pregunté en general, si alguien más tiene algún otro comentario, no estoy diciendo que estén mal, tampoco que están bien. Ah, mira. Bueno, a ver, es que Sam escribe, entonces obviamente va a tardar más. Bueno, en lo que ella nos va escribiendo, vamos comentando. Por ahí, sí, claro que tiene que ver con la cuestión del proceso, pero también tiene que ver mucho con la cuestión de la finalidad.
Un convenio, acuérdense que los dos son acuerdos de voluntades. En los dos deben de haber acuerdos de voluntades, de dos o más voluntades. Eso digo, creo que es innegable. En el caso del convenio, el convenio es inclusive, podemos decir, es que se negocia, en los dos se tiene que negociar, ¿vale? En el caso del convenio también se negocian condiciones para poder establecerlo. En el caso del tratado internacional tiene que ver más con una requisitación. ¿Por qué? Porque la estructura de convenio puede llegar a una dependencia facultada y puede negociar directamente con un país. En el caso del tratado internacional, no. En el caso del tratado internacional lleva un procedimiento. Tú decías, el que ratifica es el ejecutivo, no es cierto, el que ratifica es el legislativo. Vamos. Queremos hacer un tratado internacional con determinado X o Y país o países, ¿no? Puede ser uno o varios. Y resulta que el presidente llega y puede negociar ciertas cosas, ¿sí? Puede agarrar, puede decir, no, todo lo demás. Y él dice, no, qué padre, pues ahora porque yo digo, vamos a hacer este tratado internacional. Ese tratado internacional no tiene validez hasta que no lo ratifique el legislativo. ¿Por qué esto se hace? Yo siempre les he dicho que el esquema que nosotros tenemos tripartito de poder en nuestro país, ¿por qué creen que tenemos tres poderes en México? Así porque a alguien se le ocurrió y dijo, ¿cómo ven? ¿No? Pues es para ser equitativo, para ser equitativo en poder y para hacer el control de uno y otro. Ese es el punto. Tiene que haber un sistema de contrapeso. Porque si yo le dejo todo el poder al Ejecutivo, imagínense las tonterías que andaría celebrando nuestro Ejecutivo. No me refiero al actual, me refiero en general a todos los ejecutivos. Sí, porque digo, no, ni a cuál irle, ¿no? Cualquiera, imagínense todo lo que podría haber con abuso del poder o todo lo que podría haber con ineficacia, porque aparte recuerden que nuestro Ejecutivo no es todólogo. Nuestro Ejecutivo técnicamente es abogado, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo no voy a meter a una persona directamente a negociar, salvo que su especialidad sea esa. Pero de otra manera, yo no metería a un abogado a negociar cuestiones fiscales, por ejemplo, o a cuestiones de salud. Pues no se puede. Yo no puedo aventarme y comprometerme o comprometer al país, ¿no? Porque si algo sale mal, pues el pagano es todo el país. Pasó con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo logro negociar con representantes de otros países y yo obtengo el modelo, yo tengo antes de hacer la adherencia, yo tengo que traerlo a revisión y a ratificación del Congreso. Si el Congreso no me lo aprueba, no me lo ratifica, con la pena, ¿eh? Pero es que yo soy el presidente, pues podrá ser quien quieras, no se puede, porque es un sistema de contrapeso. Lo mismo pasa con el legislativo. Decían, no, es que el legislativo entonces no tiene forma. Claro que sí, el legislativo también tiene su sistema de contrapeso. ¿Quién es? Pues obviamente el ejecutivo. ¿Por qué creen que el ejecutivo sanciona? Es el último paso que tenemos, y no tampoco se expide la ley. Entonces, ahí tenemos, es un sistema de contrapeso. Tratado internacional lleva toda una metodología para poder salir o para poder ser efectivo, entre ellos la ratificación. Convenio no, convenio se puede negociar directamente entre representantes de países, ¿sí? Nada más. Bueno. Convenios internacionales, por supuesto que con el paso del tiempo y con todo este fenómeno de la globalización, ¿Ves por qué me confundo? sí, ya sé, con todo este fenómeno de la globalización y demás de mercados, por supuesto que se vuelve sumamente importante. Y entonces, con toda esta mecánica, pues no nos ha quedado de otra que tener que negociar la cuestión fiscal con otros países. Fiscal específicamente hablamos de cuestiones de aranceles y aduanas, hasta ahí. ¿Por qué se los digo? Porque no quiere decir que pueda venir un país a decirme los impuestos que yo debo de cobrar. No puede venir a Estados Unidos y decirme, no, pues ahora, no sé, se va a pagar 20% de IVA. ¿Por qué? Porque sí, no se puede. ¿Por qué no se podrá? ¿Por qué no nos podrán venir a decir nada? Por cuestión de soberanía, muchachos. Ni nosotros tampoco podemos ir a ningún país a meternos en su materia tributaria o en su materia fiscal. No, sería una invasión. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso decimos, cuando hablamos de convenio internacional en materia fiscal, tiene que ver no con una situación de que vengamos o, bueno, nosotros vayamos o ellos vengan a decirnos qué hacer con la materia fiscal. No, pero si tenemos un trato, ahí sí, si tenemos un acuerdo en el cual puede ingresar o salir mercancía, bueno, ahí sí lo tendremos que establecer los dos, ¿no? Porque están de acuerdo que ningún país va a pagar o va a querer pagar lo que yo cobro, ni yo tampoco voy a querer pagar lo que ellos cobran allá en su país. No, se debe de llegar a un acuerdo, ¿sale?
Bueno, entonces ahí tenemos la parte de las fuentes. Ahora, ¿qué pasa con nuestro derecho mexicano? Porque cabe mencionar que todas estas fuentes que les acabo de decir son fuentes a nivel internacional. O sea, hay países que inclusive en materia fiscal sí manejan costumbre, por ejemplo, ¿no? O sea, y la manejan y no tienen ningún conflicto. Hay algunos que, por ejemplo, tienen convenios internacionales. Un ejemplo, la Unión Europea. Ellos sí tienen convenios internacionales en materia fiscal porque homogenean todos los, digamos que sus impuestos. Nosotros no, es como si pagáramos los mismos impuestos, no sé, internos, Canadá, Estados Unidos y nosotros. No habría manera, ¿no? O sea, digo, ni cómo, o sea, ni queriendo. Solamente que ellos pagan nuestros, o sea, en este nivel el impuesto, pero nosotros No podríamos, ¿no? Porque nuestros ingresos son muy distintos, nuestros egresos son muy complicados, entonces no se podría. Pero bueno, en el caso de uniones, ahí sí se puede. La Unión Europea es una de las más importantes, ellos sí estandarizan esa parte. Bueno, ahora, en el caso nuestro, vamos a meternos ya en las fuentes de derecho específico en derecho fiscal, pero en nuestro país. Fuente formal, por supuesto que la única fuente formal que tenemos en México es la ley. Párenle de contar. ¿Sí? En el caso de la ley, pues ya sabemos. Yo les decía que no toda la constitución política, porque cuando les dije, ay, la constitución, pusieron cara de susto de que íbamos a leer toda la constitución o como por qué razón, no se preocupen. Los de derecho yo creo que sí, ya la han de tener repasadísima. En el caso de los demás, no. ¿Qué es lo que nos importa de la constitución política? Solamente nos va a importar cierto tipo de fundamentos legales. Específicamente nos importan dos, el 31 y el 73. En el caso del 31, si ustedes van a su constitución política, se van a dar cuenta que no tenemos, digamos, de alguna manera, no tenemos un solo párrafo, tenemos varios, inclusive está dividido en fracciones. Para materia fiscal solamente nos importa la cuarta fracción, ¿sí? ¿Por qué nos importa solamente la cuarta fracción? La vamos a ver cuando veamos contribuciones, lo vamos a ver de manera más detenida, pero así de modo general es porque ahí nos impone la obligación que tenemos de pagar impuestos. Ahí tenemos así como que ese fundamento legal en donde nos dice que es nuestra obligación contribuir al gasto público, no solamente de la federación, sino también de los estados, de los municipios y demás. Inclusive, también vamos a hablar de estas características más adelante. El fundamento nos dice que tenemos que contribuir de manera proporcional y de manera equitativa, ¿sí? Lo vamos a platicar más adelante. Ahora, el otro fundamento legal es el artículo 73. Lo mismo, el 73 es un artículo, digamos que con varias cosas, solamente nos importa la fracción séptima. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la fracción séptima? En el caso de su compañera que tiene la Constitución a la mano, pues dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? Ah, porque ahí dice que precisamente le compete o es facultad del Congreso discutir todo lo necesario y poner todo lo necesario, aprobar todas las contribuciones necesarias para que se cumpla el presupuesto. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos quién nos va a obligar a tener que pagar y a tener que contribuir. Bueno. Adelante. Por ejemplo, un contador fiscal se tiene que leer la ley o no hace puntual. No, de hecho, en el caso de Constitución, no. En el caso, lo que sí te debes de manejar de cajón, sí es el Código Fiscal Federal. Las misceláneas, también de cajón. Sí. No les entiendo. Es que... A ver, contador, ¿qué? ¿Cómo? No, pues claro, es que cada año Pero, o sea, yo entiendo que las misceláneas son una reforma para declarar impuestos de otra forma, o sea, de forma diferente. O cobrar otro tipo de impuestos. Pero en sí no les encuentro la lógica a las misceláneas fiscales. O sea, porque la ley de ingresos y de ingresos es una cosa totalmente diferente que las misceláneas fiscales. Sí, claro. Apenas se vio que las unidades habitacionales, más que luego en sus casas ponen negocios, ya se tienen que pagar impuestos y les dan como facilidades para pagarlos y ahí se anexa más. Y si son, digamos, tienes 3 negocios, pero es la misma familia, te da oportunidad de pagarlo con... Pero 3 negocios en el mismo... En una misma unidad habitacional. O sea, entonces la miscelánea fiscal es la forma de... Disposiciones que van incrementando para poder tributar. No es que puedas tributar, bueno, sí que pues sí es opcionales, porque te dan opciones y, o sea, y te dan diferentes cuestiones y caes en el supuesto legal. Pero más allá de eso es como lo que va pescando
la autoridad de que, caray, como que ya vi que como que están poniendo muchos negocios, ¿no? ¿Qué hago? Pues vas y lo metes. ¿Para qué? Para no estar reformando tu código fiscal. Entonces serían unos reglamentos de misceláneas fiscales. Podría ir por ahí. Más o menos. Podría ir por ahí. Ahí está interesante. No sé, lo podría ser. Bueno, no sé, ¿qué les parece si lo ponemos? No sé, que nos exponga algo de eso. Sí, que nos contamos. Y por allá su compañera comercióloga, ¿no? Sí, se necesita comercio. ¿Sí? ¿Cómo se le dice comerciólogos? Pues no es diferente. O licenciados en comercio. ¿Cómo se les puede decir? Obviamente, porque los comerciólogos sí es diferente. Ok, bueno. A la futura licenciada en comercio, también hay que ver qué le preguntamos. Sí. No. No, Sí, sería interesante que sí. no es que no para terminado. Mire, qué oportuno. Ok, sí, No, pero es sí para interesante. conocer hasta dónde puede abarcar y bajo qué circunstancias la miscelánea fiscal va a cambiar. Obviamente ya entendí que es como viendo business, vamos a cobrar aquí y las formas en cómo lo puedes hacer, porque obviamente te dan las opciones. Recordemos que al final de cuentas el Servicio de Administración Tributario busca recuperar, busca captar. O sea, no solamente que tú agarres, por ejemplo, tú que ya pusiste tu tiendita abajo de tu casa. Yo no quiero que tú cierres. Claro. Te tengo que dar una opción para que entonces tú ganes, pero yo también, y me pagues al final de cuentas. Y luego también saber si dentro de las misceláneas fiscales están las sanciones tributarias. Sí. Sí tienen. Como si se crea la sanción, cómo pagar. Estaría interesante conocer. Sí, pues sí, obviamente, sí, por eso sí lo podemos equiparar, digo, no al 100%, pero sí con un reglamento, porque sí te da la disposición. Inclusive, ¿no? Decimos que ya te da la consecuencia jurídica si no llegas a cumplir, ya sea por acción o por omisión, porque recordemos que no todo es de hacer, o sea, igual y puede ser dejar de hacer algo, ¿no? Entonces estaría interesante, sí, si quieren la platicamos más adelante. Digo, al final de cuentas es anual, o sea, así que digamos, uy, nos queda como 10 meses más, pues no. Pero por lo menos para entenderla. Las fiscales, sí entiendo que se renuevan cada año, pero ya la nueva miscelánea fiscal ya trae ¿cómo preguntarlo? ¿Ya trae las otras reformas o solo le van sumando a las nuevas acciones? O sea, porque, por ejemplo, en nuestro Código Civil, pues Ya te entendí. entonces ya nada más se reforma o se... No sé, No, sí, exactamente. Solamente se actualiza. Por eso te digo que por eso salen de manera anual, para que no estés haciendo lo que generalmente hacemos en los códigos objetivos, que quiere decir que estés modificando y reformando y adheriendo. Entonces, mejor mantienes tu base, digamos que en tu código, reglamentos y demás, y ya solamente lo que va cambiando es lo que vas metiendo sí, digamos que metiendo la propia miscelánea. Va evolucionando la Sí, claro. Sí. Pero el antecedente existe, ¿verdad? Sí, no, el antecedente se queda. Si no hay ningún cambio, si no hay ninguna modificación, se tiene que quedar normal. Solamente te va a modificar ciertos aspectos, claro. No, imagínate que no estás viendo, imagínate. Sería el miedo. Principalmente que no producía mucho orgullo porque yo no entendía para qué. Y lo otro, por ejemplo, la del 2010 la puedo aplicar para el 2023, pues ya no, porque ya totalmente derogada, no sirve para nada. Entonces tendría que ocupar la miscelánea fiscal en este caso de 2022 para 2023, ¿no? De hecho, tienen la 23 vigente, ¿no? Sí, tienen la 23 vigente. Sí, porque es de diciembre, ¿verdad? Sí, entonces no tienes la 23 vigente ahorita hasta que se termine el año. Ya posteriormente se emite, se publica la otra y bueno, tiene que seguir. Por eso la actualización de ellos radica mucho en las misceláneas. Digo, indistintamente de las herramientas que te brinda el SAT, pero bueno, las misceláneas para ellos son de cajón. Y bueno, y obviamente de cajón, pues digo, si fueras una cuestión ya oficialmente fiscalista, pues el Código Fiscal de la Federación. Constitución no, o sea, Constitución te pueden servir dos fundamentos, pues nada más donde te dice que tienes una obligación, como lo debes de cumplir en forma proporcional equitativa, y quieres a que te va a obligar, párale de contar, que eso ya lo sabemos. O sea, realmente la Constitución no es como muy impactable para ellos, ¿no? A comparación de para nosotros, exacto. Entonces, no, tranquilos, bueno.
Ya sabemos que precisamente el primero pues nos habla acerca de la obligación y el segundo nos habla de la facultad que le delega el propio Estado a nuestro poder legislativo para que pues bueno pueda generar su propia actividad, o sea, pueda irnos emitiendo nuestras leyes que se hacen de manera obligatoria. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ley, acá sí quiero hacer como ese paréntesis o quiero hacer como esa situación visible. Cuando hablamos de ley también nos podemos referir a lo que es un decreto ley y a lo que es un decreto delegado, ¿sí? Esos ordenamientos son como la excepción y sus compañeras no me van a dejar mentir, inclusive igual si ustedes ya han llevado alguna cuestión legal, lo saben. Nuestra legislación en general, sobre todo en México, es tan magnífica que siempre te va a dar una generalidad y al final te va a dar una excepción. Siempre. Eso es lo que nos hace tan complicado a veces. En parte la situación, pero también fácil porque nos ayuda a buscar vías. ¿Sí? En esta materia no es la excepción. También nos dice, a ver, todas tus leyes te las hace el poder legislativo a través del proceso legislativo. Ya tú estás bien enterado. Y luego te dice, ¿pero qué crees? Fíjate que también ahí entran algo que se llaman decretos ley y algo que se llaman decretos delegados. ¿Pero qué creen? Esa es una excepción, porque esos no los va a hacer el Poder Legislativo. Y tú, pues no que era el único. Pues así es, ¿no? Entonces, esto es una excepción precisamente al principio de división de poderes que ya platicamos la otra vez, que se los puse en el pizarrón y les dije los poderes, ¿no? En este caso, bueno, emanan tanto el decreto ley como el decreto delegado emanan del Ejecutivo. Ya vimos quién es nuestro Ejecutivo federal, nuestro Ejecutivo local. Ahora, el hecho de que emanen de ellos, muchachos, no quiere decir, porque luego piensan que es eso, que no tienen fuerza, que no sirven, que no valen, que sirven para nada, porque no es un trabajo del Ejecutivo. No es cierto. Si se emite cualquiera de estos dos tipos de decretos por el Ejecutivo, con la pena, tienen la misma fuerza de una ley. Ya vamos a platicar más de eso. Ahora, en el caso de la ley, creo que en la ley no tenemos ningún problema ni en cuanto a la importancia que tiene la materia fiscal, ni en cuanto a la importancia que tiene nuestro país, ni mucho menos, considero yo. Podemos decir entonces que una ley pues es algo así como una regla que sale del derecho o que emana del derecho y que sale del poder oficialmente legislativo. ¿Quién es el encargado de promulgarla? Ahí sí, quien la promulga es el Ejecutivo. ¿Dónde la va a promulgar? Exactamente, en el diario oficial, cuando es una ley federal. Si es una ley local, tenemos el periódico oficial del Estado de Puebla. Materia fiscal, no tenemos conflicto, va a ser en el DOF, sin mayor problema. Bueno. Ahora, se supone que eso, digamos que esas leyes, salvo que nos digan lo contrario, son por tiempo indefinido. Toda ley tiene una vigencia. Ejemplo, ley X va a ser vigente del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. ¿Qué quiere decir? Que solamente durante ese tiempo la vamos a tener, va a ser vigente y solamente la vamos a tener que obedecer, que cumplir y demás. ¿Sí? Ya, para el 2024 ya no nos va a servir. Pero hay leyes que no tienen el tiempo de vigencia, que vamos a sobreentender, que es una ley por tiempo indefinido, que la vamos a tener que obedecer por los siglos de los siglos, hasta que no nos digan lo contrario. Hasta que no venga otra ley que la cambie, ¿no? Que la modifique, que son las mentadas reformas, o en su defecto, que venga otra que me la quite. La abrogación, exactamente. ¿Sí? Va. Y ya. Ahora, déjenme, se los voy a aperturar si les parece, porque habla del decreto de ley y del decreto delegado. Me indican por allá, si se ve. Pero no me abrí más. Ahí ya lo pueden observar, sobre todo sus compañeros que están allá atrás. ¿No? Dios mío, no sé. No les sabría decir yo de esto. A ver. Bueno, ese es el título, ¿no? Para que no lo dejemos ahí. Decreto ley o decreto delegado. Párenle de contar. Hasta ahí. Ahora, no se preocupen, digo, si lo ven, está bien. Si no, no se preocupen. Si quieren tomar fotografías, si quieren, no sé, cualquier otra cosa, me avisan.
Lo importante es saber de qué se trata. Ya sabemos que en el decreto ley y en el decreto delegado se le faculta al Poder Ejecutivo para que ellos puedan emitir esto. Estos emiten los decretos con dos objetivos. Puede ser modificar o puede ser suprimir lo que ya tenemos, ¿sí? Inclusive, a través de uno de estos decretos también se pueden hacer nuevas cosas, no solamente las modificaciones. Solamente que esto se hace y solamente estos se van a quedar hasta que venga otro decreto y me lo elimine. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí? Decreto, quita decreto. No va a haber otra forma, ¿va? Sí, básicamente, ¿va? Entonces, decreto puede ayudarnos a modificar, puede ayudarnos a eliminar cualquier cosa o en su defecto me puede crear nuevas disposiciones. Hasta ahí creo que no tenemos absolutamente ningún problema. Siguiente. ¿Cuándo tenemos un decreto ley? Porque obviamente tenemos que diferenciar otro y tenemos que diferenciar otro. En el caso del decreto ley, la propia Constitución es quien se encarga de autorizar al Poder Ejecutivo. O sea, le da esa facultad, de hecho sí se encuentra en sus articulados. Solamente que acá el requerimiento básico de la Constitución es que esté el Ejecutivo, el país, ante situaciones que sean graves, que de alguna manera pongan en peligro la tranquilidad pública, o sea, la tranquilidad de todos, y que por ende, pues tenga que tomar responsabilidad para disponer algo rápido, ¿sí? Ahora, esperen tantito. ¿Por qué? Porque resulta que estas disposiciones solamente van a ser vigentes en lo que dura este problema, esta situación. Cuando la situación se acabe, el decreto se muere. En este caso, el decreto ley, ¿sí? Ahora sí. Mi pregunta era, con el decreto que hizo Felipe Calderón de que nadie podía ganar más que el presidente con respecto al del INE, este sería un decreto delegado, porque ya me quedo con lo que me explicó, porque, por ejemplo, el decreto ley que hizo con lo de Ovidio, cuando lo atraparon la primera vez, que lo dejaron ir, fue así de que tengan todo y nos podemos ir, ¿no? Y creo que hubo un toque de queda, porque obviamente sabemos que terminar, no sabemos terminar, lo demás, hasta que termine. Al que hizo en Sinaloa por vídeo. Ese es un decreto ley. Ese es un decreto ley. Ahorita vamos a platicar el otro. ¿Por qué es un decreto ley? Porque recordemos que aquí nos está hablando de un peligro ante una cuestión, sí, claro, de tranquilidad social, o sea, algo que perturbe a la sociedad. Generalmente esto se da mucho en las partes de seguridad pública. En seguridad pública se da, efectivamente, cuando fue lo del hijo de Joaquín Guzmán, sucedió eso, porque empezaron a buscar o a forzar que él saliera a través de, ¿cómo? De manifestaciones de violencia. Eso ponía en riesgo a la sociedad, a su tranquilidad y a su paz, pues por supuesto que sí, pues lo digo por donde lo vean. Ahora, ¿por qué sirven los decretos o por qué lo hacen a través de decretos y no a través de una reforma? Claro, porque si yo me espero hacerle una modificación, hacerle una reforma a la ley, me voy a tardar siglos, porque recordemos que tenemos que entrar a la agenda, mandar una iniciativa y todo el proceso que ya comentamos. Y esto es algo que se tiene que atender de manera que, pues obviamente de manera urgente, de manera muy rápida. En el momento en el que pasó digamos que la situación de problemática, en ese momento ya como tal nuestro decreto ley queda sin efectos, ya no sirve porque era específicamente para esa situación, ¿sale? Y queda ahí como tal. Bueno, ahora, en el caso, no sé si que como ejemplo, inclusive ya el que acaba de comentar su compañera, se puede hablar acerca de ciertas disposiciones que puede tomar nuestro presidente de la República de acuerdo a lo del 29. El 29, digo, ahí tiene la Constitución y demás, pero el 29 nos habla específicamente acerca de la suspensión de garantías individuales, que quiere decir que el presidente sí puede generar que se suspenda la seguridad o la protección de garantías públicas en determinados casos. Ejemplo, una invasión. Si por algo, sí, pues están de acuerdo, me van a invadir, yo no me voy a poner a pensar en sus garantías individuales si no le faltan sus derechos humanos, no con la pena. Él puede suspender garantías en ese momento, como a través de un decreto ley. Sí, digamos que en un caso
pues digamos que grave. En el caso, aguas, porque viene, por ejemplo, la parte de perturbación. Si hubiese como tal una perturbación a la paz pública, ¿saben cuándo puede pasar eso? En un golpe de Estado. Pero también lo que pasa en Michoacán, Puede ser. porque también hubo toque de queda. También. Y te lo dicen. A ver, ciudadanos, váyanse a su casa. Si algo llega a suceder, que te detengan, que te maten, que te balacen, que te estén todo lo demás, con la pena. Pero es que mis garantías, con la pena, te lo dijimos y ahí está el decreto. Golpe de Estado, porque decíamos golpe de Estado, si a alguien se le ocurriera la idea, puede llegar a pasar, pues ya lo vimos, ya lo hemos visto pasar en algunas ocasiones, que llegase a ver como un levantamiento armado por parte de la propia población, aguas, porque entonces en una de esas nuestras garantías podrían quedar por ahí volando sin mayor situación. ¿Cómo a través de esto? Obviamente ante una situación inminente de peligro o ante una situación inminente de conflicto que pongamos en peligro a la sociedad. Yo no voy a preservar tus garantías y vulnerar las garantías de toda la demás población con la pena. Básicamente eso nos dice el fundamento. Ellos si gustan constatar el artículo 29 como tal, no es un artículo tan grande. Bueno, ahí lo buscan con carga. Digo, sobre todo porque es interesante, ojalá no pase, ¿verdad? Pero por si llegara a suceder, pues bueno. Otro de los casos que tenemos, por ejemplo, en el caso del artículo número 73, en el caso del artículo número 73, si nosotros lo vemos, no en todas las fracciones, porque el 73 nos habla de las facultades, solamente nos importa la fracción número 16. Ese es muy interesante, porque ahí nos habla de cuando se tenga que hacer frente a pandemias que sean graves, a pandemias, bueno, que tengan alguna característica de gravedad o que haya peligro de invasión o inclusive enfermedades exóticas. ¿Sí? Ya lo vivimos. No sé si llegaron a escuchar cuando estábamos en plena pandemia, que decía, ¿no? Vamos a regresar a clases mañana, no sé, hoy, por ejemplo, ¿no? El 18, nos lo decían el viernes, y el domingo en la noche ya decía que nos íbamos otra vez por decreto del gobernador del estado, después... Cada estado podría decidir, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Entonces todos ya estamos superpuestos porque llegamos a ingresar, un ejemplo, ¿no? El 18 de septiembre, y a la mera hora en domingo en la noche decían, ¿qué creen? Ningún nivel, ¿no? Nivel básico, medio superior, superior y demás, no regresan actividades por alerta, no sé qué cosa, ¿no? Y así lo decía el gobernador. O en su defecto, hubo algunos a nivel nacional, que también hablaba, por ejemplo, de la reintegración de labores, que decía que nadie podía trabajar y que estábamos en un confinamiento masivo por tanto tiempo. Todos fueron decretos, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo de un decreto ley. Yo como presidente, yo como gobernador me tomo la facultad, me entrega la Constitución la facultad, y entonces yo puedo portarme como un ejecutivo, pero solamente en estas circunstancias, nada más, ¿sí? No hay otra, digamos que otra forma en la que se pueda obtener de esa manera. Ahora, vamos con la cuestión del otro, ¿no? Que es la parte del decreto delegado. En el caso del decreto delegado también hay una autorización por parte del Ejecutivo para emitir normas que también parezcan leyes. Solamente que acá no es necesario que haya algo grave o que haya algo, ay, no sé, que nos están invadiendo, que hay pandemia. No, o sea, no se necesita una cuestión tan gravosa, sin en cambio que tenga que ser algo que tenemos que regular o que tenemos que controlar por un determinado tiempo y con un determinado fin, ¿sí? En este caso, si nos damos cuenta, ya no es tan coactiva como la otra. La otra sí nos amerita actuar con rapidez, en este caso no. Solamente de haber, bueno, ya emite nada más por un determinado tiempo para una cosa en especial y paras de contar. Eso es lo único que de alguna manera nos remite, ¿no? Ejemplo. En el caso de la delegación de facultades, ahí está, en materia tributaria. ¿Sí? Bueno, eso es el ejemplo que se me hizo más viable. A favor del presidente de la República, si ustedes se van a su 131 en segundo párrafo de la Constitución, nos dice que el Ejecutivo a través del Congreso puede aumentar, perdón, ahí fue error de dedo, disminuir, suprimir cuotas de las tarifas de exportación o de importación expedidas por el propio Congreso y poner otras. Ahí tenemos una. No es algo urgente.
No es algo de atención rápida, pero sí necesitamos hacerlo por un determinado tiempo. ¿Y cuál es el objeto? Pues obviamente modificar las tarifas de exportación e importación, que ya expidió mi Congreso y que al final de cuentas las voy a cambiar. ¿Eso para qué? Porque podrían decir, a ver, ¿cómo? Pues si ya las puso el Congreso, ¿como para qué carambas las quiere cambiar un presidente? Por poner un ejemplo. Esto, por ejemplo, también puede ser prohibir importaciones, prohibir exportaciones. El presidente puede prohibir una importación o una exportación o que alguna mercancía pueda llegar a transitar por nuestro territorio, pues sí. Si los estima de carácter, digo, no necesariamente porque hay un peligro, pero sí que sean medidas que se tienen que tomar de manera emergente, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que él también es autoridad en comercio exterior y no tenemos absolutamente ningún problema. En este caso también, por si es algo que afecta o si es algo que necesita la economía del país o porque necesita estabilizar la producción en México o hacer cualquier otra cosa en beneficio del país, lo puede hacer a través del decreto delegado. ¿Por qué se llama delegado? Porque el ejecutivo el legislativo le está delegando, le está cediendo sus facultades. Solamente temporal y solamente un objeto determinado, nada más. Y siempre y cuando sea en beneficio del país. No podemos tomar decisiones, lo mismo, sistema de contrapesos. No podemos tomar decisiones nada más porque a mí se me ocurrió hoy que quiero cambiar tarifas o se me ocurrió a mí que hoy quiero prohibir que pase tal mercancía. No, no se vale por presidente. Sería como el entendido. Puede ser. Pero ahí también está prohibido, más redujo. Es una cuestión de prohibición. En ese caso, digo, de acuerdo a la permisibilidad que tengamos, de acuerdo ya a materia penal, bueno, ahí se tendría que sancionar. Pero puede ser con cualquier otro tipo de mercancía, por ejemplo, si en algún momento viéramos que necesitamos, no sé, estos cigarros electrónicos, que ya sabemos que son muy dañinos, ¿no? Pero prohibidos, 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 no están. De hecho, todavía lo siguen vendiendo mucho. Si a él se le ocurriera hacer un tipo de decreto delegado, en el cual dijera, saben que es una situación urgente, es en beneficio de mi país, o sea, es una situación que yo tengo que hacer ya en lo que se regula toda la ley de salud, ¿lo puede hacer? Claro. Por determinado tiempo. ¿Cuál sería el tiempo? Pues en lo que emiten esa ley que regule, en este caso, el uso, ¿no? El objeto, pues obviamente la salud de mis ciudadanos, ¿no? Sobre todo de mis adolescentes y demás, que son los que no saben todo lo que están metiendo. De ahí en fuera, pues ya. Ya los demás ya es por gusto, ¿no? Bueno. Pregunto, ¿tienen dudas acerca de la diferencia entre un decreto ley y un decreto delegado? Por allá, Sam, si hay alguna duda o alguna pregunta, igual, de la misma manera, por favor. Bueno, ya vamos casi finalizando. Adelante. Pero en el caso que dice de comercio, por ejemplo, ahora que se dio lo del acero, por ejemplo, ahí se hace el decreto delegado, se no permite la importación hasta que investiguen si sí. Ese sería un caso. Podría ser un caso, claro. No te dejo que importes hasta que demuestres. Hasta que no terminemos la investigación, claro. Claro. Si hay, generalmente los decretos, fíjense que se utilizan, digo, más allá de situaciones emergentes o de situaciones importantes, cuando no está regulado en la norma. Por ejemplo, si en tu norma, no sé, de comercio, no te dice alguna situación de que en caso de que haya una investigación por la procedencia de algún producto o por el origen, lo que tú quieras, si no te lo dice, se somete a decreto. Pero si ya hay una ley que ya te lo dice antes, no, ya no tendría caso. ¿No? Esa sería la cuestión, claro. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, ahí sirven para esos dos. Se utilizan bastante, la realidad es que los decretos son el pan de cada día. O sea, sí es muy visible que podamos ver decretos tanto a nivel estatal como a nivel federal. El que yo le decía del decreto que hizo Julieta Calderón, entonces fue un decreto delegado, porque después Sí, se hizo la nota. claro, fue un decreto delegado. ¿Por qué? Porque, bueno, fue una cuestión de momento, temporal. ¿Cuál fue la temporalidad en lo que se regulaba? Ya después ahí pierde fuerza de ley con la pena. Eso es como para que nada se nos vaya de las manos, ¿no? Bajo el argumento de que no tenemos un esquema legal para poder afrontar una laguna. Porque digo, la realidad es que son lagunas. Que no tengamos previstas ciertas situaciones para tomar decisiones legales oportunas. Pero para que no nos veamos pues damos esta oportunidad de los tipos de decretos, ¿va? Ok. Vamos nada más a platicar rápido, no vamos a acabar reglamento, nada más vamos a dar como el principio de lo que es un reglamento y ya de ahí nos podemos retirar.
En el caso del reglamento, por ejemplo, de acuerdo a las palabras del autor Fraga, nos dice que son normas. Puede ser una o pueden ser varias, no hay una limitante. Lo que sí es importante es que estas normas son de carácter abstracto y son de carácter impersonal. ¿Qué quiere decir esta parte de abstracto? Pues todas las leyes son abstractas. Sí sabemos qué es la abstracción, que es cualquier cosa abstracta. Digo, no forzosamente la ley, cualquier cosa. Pues Sí. lo interpretamos como queremos. Bueno, a nuestro ¿Por qué cada abstracto? quien ve lo que quiere ver. Porque es una ficción al final de cuentas. Una ley me dice, a ver, no sé, tu derecho a la libertad, ¿no? Ajá. Sí, me lo dice la ley, pero eso no lo puedo yo percibir con mis sentidos, ¿me explico? O sea, yo no puedo, digo, de una forma literal, yo no puedo tocar mi libertad, ¿me explico? Es una ficción, solamente sé que existe y sé cómo se me puede violentar y sé lo que puedo hacer, nada más. ¿Por qué impersonal? Porque no va dirigido exclusivamente para una persona, sino para todos los que caigamos en el supuesto, ¿sí? Los reglamentos, decíamos hace un ratito, también los expide el Poder Ejecutivo y lo que busca o su objetivo primordial es que se dé una exacta observancia de las leyes que expide el Poder Legislativo. En palabras muy sencillas, que no malinterpretemos o que no interpretemos como se me ocurra la ley. Si yo tengo una duda de esta ley que me está expidiendo el legislativo, ¿qué hago? Ah, pues ahí viene el ejecutivo y te dice con peras y manzanas qué es lo que tienes que hacer. Para que así yo tenga la observancia al 100% de lo que me dijo mi legislativo y no ande por otros lados. ¿Sí? Para que no andemos interpretando de más. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bueno, no nos quedamos con tareas, sino hasta el día miércoles la platicamos, ¿sale? Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana. Adiós, Samantha, cuídate mucho.